como generalmente hago en cada mensaje, con una pregunta o con varias preguntas. No sé, ¿cómo nos sentíamos o cómo tal vez todavía nos sentimos cuando estamos a punto de dar un examen de una materia difícil? ¿Nos sentíamos felices? ¿Estábamos asustados o estamos asustados? ¿Es algo que tal vez no quisiéramos hacer? ¿Que quisiéramos que tal vez termine de una vez? Creo que la respuesta a estas preguntas depende de cuán preparados estamos o de cuánto tal vez disfrutamos esa materia. Depende si hemos estudiado de una forma consciente y bueno, sabemos bien el contenido y podemos entrar relativamente confiados. Pero si no estudiamos o no hemos hecho lo suficiente, seguro que vamos a estar ansiosos, esperando que tal vez el examen se suspenda para que tengamos un tiempito más, o que las cosas no se compliquen. Incluso tal vez estamos esperando que alguien nos ayude. Ahora, ¿cómo nos sentimos cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida? Obviamente, en la mayoría de los casos, no estamos preparados, salvo que hayamos hecho algo. Tal vez sea bueno o tal vez sea malo, y entonces sabemos que los problemas vienen. La semana pasada comenzamos una nueva serie de mensajes en la carta de Santiago. Y Mache nos presentó la introducción a esta carta hablándonos de cómo somos cristianos bienaventurados. Y hoy vamos a continuar Santiago y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 y leeremos los versículos del 2 al 4. Santiago 1, versículos 2 al 4. Gracias, Rafita. Y si ya tienen sus Biblias abiertas o sus celulares en el lugar que tiene que estar, les voy a pedir que me sigan. Tal vez va a ser un poquito diferente la versión que voy a leer. Y dice así, Santiago 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Luego del saludo inicial, que está en el versículo 1, del que Mache nos habló la semana pasada, Santiago dice, hermanos míos. ¿Quiénes eran esos hermanos a los que se estaba dirigiendo Santiago? Para los que han estado la semana pasada, tal vez es ya un tema un poco más claro, ¿no? Porque vimos en la anterior prédica que son los hermanos que forman parte de las 12 tribus de Israel que están en la diáspora, que están en la dispersión. ¿Sí? Santiago estaba escribiendo a todos los judíos cristianos que formaban parte de la iglesia. Escribe a esa iglesia, además, que estaba fuera de Jerusalén. Las iglesias que se formaron por la salida de los discípulos de Jerusalén luego de la muerte de Esteban. Si ustedes van al capítulo 8 de Hechos, la palabra dice, en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén
y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Entonces, versículo 4 de Hechos 8, entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Todo esto de Hechos 8 sucede entre el año 35 y 37. Es decir, estamos hablando de que entre tal vez 5 y 7 años después de la formación de la iglesia, bueno, después de la crucifixión de Jesús, después de la resurrección de Jesús, después de la ascensión de Jesús y después de la venida del Espíritu Santo, más o menos entre 5 y 7 años, la iglesia básicamente estaba en Jerusalén. Después de eso, todos los discípulos, salvo los apóstoles, como dice el relato, son esparcidos. Y entonces se van, dice, por toda Samaria, por toda Judea, y también muchos seguro vuelven de donde habían venido en algún momento. ¿Sí? Entonces, en los primeros años de la iglesia, vemos que sus miembros eran casi exclusivamente judíos. Incluso el Imperio Romano consideraba el cristianismo como una secta judía que basaba sus enseñanzas en Jesús. Y aún así, aún los mismos judíos, es decir, los religiosos, los consideraban una secta. Entonces esas personas que salieron de Jerusalén debido a esa persecución, primero fueron por Samaria, después por Judea, por Samaria, y después salieron más allá, obviamente cumpliendo también lo que el Señor les había dicho en Hechos 1:8, ¿no? Van a ser testigos míos, comenzando en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces llegaron con las enseñanzas de Jesús a diferentes comunidades judías que estaban dispersas por todo el mundo conocido. Eso es la diáspora, la dispersión a la que Santiago está escribiendo. Ahora, es bueno poder tener en cuenta todo esto porque Santiago está enviando esta carta tratando temas muy importantes dirigidos a esos hermanos que tenían una tradición religiosa común. Les está escribiendo a judíos que practicaban el judaísmo, pero que se habían convertido en discípulos de Jesús. Ahora, ¿saben? Más o menos entre los años 50 y 52 hay un concilio en Jerusalén para resolver un problema. El problema es que habían comenzado a convertirse gentiles. Y entonces vemos en Hechos 15 que los apóstoles, junto con Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, el que escribe esta carta, se reúnen para poder abordar el tema. ¿Por qué? Porque habían muchos judíos que esperaban que los gentiles primero se conviertan al judaísmo para luego ser parte de la iglesia cristiana. Entonces se da una resolución y se envía una carta diciendo lo que tenían que hacer los gentiles, que no debían circuncidarse y que de lo único que debían abstenerse era de la inmoralidad sexual, de comer sangre y de comer animales que se hayan ahogado, es decir, que se hayan muerto de una forma natural. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que ya hasta el año 50 tenemos 50 o 52, una iglesia casi netamente judía por 20 años. ¿Sí? Y por eso Santiago está escribiendo a esa iglesia que tenía esa tradición religiosa. Ahora,
creo que podemos equiparar esta cultura religiosa con nuestra cultura, basada en las prácticas religiosas que tenemos como sociedad boliviana, que principalmente se rige por principios cristianos, entendiendo ese cristianismo en un sentido mucho más amplio, no hablando de que hay católicos que profesan una fe cristiana, que estamos los evangélicos protestantes que profesamos una fe cristiana, y que hay otros grupos que tal vez están fuera de lo que creemos nosotros, que también profesan una fe cristiana, es decir, principios cristianos basados en enseñanzas de Cristo. Por eso muchas de las cosas que Santiago nos dice nos van a parecer moralmente correctas, parte del buen vivir, algo que nos han enseñado nuestros padres, y tal vez para los que somos más antiguos, que nos han enseñado en el colegio, porque había, ¿no?, una materia de religión y moral. Porque Santiago está hablando de las obras, la atención a los necesitados, la atención a los enfermos. También habla de una conducta propia de los creyentes dentro de la sociedad, tanto en la palabra como también en los actos. Pero lo que quisiera que podamos ver es que Santiago no está tratando simplemente con temas morales, más bien está apuntando a la vida de personas verdaderamente transformadas por el Señor, a personas que tienen una fe genuina, y que es justamente el título del mensaje de hoy: una fe genuina. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo podemos ver esa fe genuina en los verdaderos hijos de Dios? Y Santiago va a responder a esa pregunta a través de toda su carta. Pero ¿cómo podemos ver esa fe genuina de los hijos de Dios en el pasaje que hemos leído hoy? Y vamos a responder a esa pregunta diciendo: ¿podremos ver esa fe genuina en los hijos de Dios? Primero, teniendo una actitud correcta frente a las pruebas. Y segundo, siendo transformados por el Señor a través de las pruebas. Entonces, ¿cómo podemos ver esa fe genuina de los verdaderos hijos de Dios? Primero, punto 1, teniendo una actitud correcta frente a las pruebas. Santiago en el versículo 2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora decimos, ¿cómo? ¿Cómo es posible que nos pidan estar gozosos cuando nos encontramos en diversas pruebas? ¿Quién puede estar alegre cuando llega la aflicción a su vida? ¿Quién? ¿Y cuál es nuestra actitud frente a las pruebas? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a las pruebas? Si respondemos rápidamente a lo que Santiago nos está diciendo, tendríamos que decir: ¡qué alegría! Me quedé sin trabajo. Estoy feliz porque me llegó una enfermedad. Tengo gozo porque me robaron el auto. Obviamente Santiago no está queriendo llevar a los oyentes a un conformismo o a una vida de resignación. No quiere una actitud hipócrita en la que estén las personas con una sonrisa de oreja a oreja en las dificultades, o que tal vez nieguen la dificultad que están pasando, diciendo que en realidad no es una dificultad. Nuestras emociones ante las situaciones difíciles no son un pecado. No es lo que Santiago nos está diciendo.
Porque la tristeza, el dolor, el estar asustados o incluso tal vez el estar enojados son emociones que están en nosotros. El problema es qué hacemos con esas emociones. Ahí es que el pecado puede estar a la puerta. ¿Y por qué he dado esa introducción tan larga acerca de los judíos? Porque, ¿saben? Yo me ponía a pensar en los oyentes que recibieron primero la carta. Esa iglesia casi exclusivamente judía. Los judíos desde el éxodo, no el éxito, cuando venían las dificultades, ¿qué hacían? Se quejaban, se lamentaban y todo el tiempo miraban hacia atrás, queriendo volver a Egipto. Sus emociones los estaban llevando siempre a pecar. No miraban lo que el Señor quería hacer en sus vidas en esos tiempos de dificultad y prueba. Incluso sabiendo que el Señor ya había obrado con anterioridad de una forma increíble. Ellos habían visto las plagas en Egipto. Pero ellos siempre estaban enfocados solo en ellos y en su dificultad y no miraban al Señor. Y saben, algo que me hizo pensar mucho en esta forma de ver la obra del Señor en las dificultades es cómo celebran hasta el día de hoy los judíos la Pascua. Como algunos saben, yo he estudiado en un colegio judío y yo he pasado religión judía, entonces yo vivía con los judíos y entonces yo podía celebrar la Pascua con los judíos. Y la orden de Dios era: celebren la Pascua porque el Señor los está liberando de la esclavitud. En Éxodo 12:14 dice: habréis de conmemorar este día, lo habréis de celebrar como fiesta a Jehová. A través de vuestras generaciones lo celebraréis como estatuto perpetuo. Era una celebración, era una fiesta. Era motivo de alegría porque era el inicio de la liberación y debería ser algo con regocijo. Pero como les decía, cuando yo aprendí a celebrar la Pascua en mi colegio, vi que los símbolos que usaban para celebrar la Pascua eran más una rememoración de lo que ellos habían vivido y no tanto una celebración de la libertad. Ellos tienen un plato que es un plato que se usa en el Seder de Pesaj, es decir, el plato que se usa para la ceremonia de la Pascua, y tiene elementos que lo que recuerdan es el dolor, el sufrimiento. Dicen, primero están las hierbas amargas, que era lo que el Señor les dijo: van a comer hierbas amargas. Pero están las hierbas amargas que ellos dicen que simbolizan las penas que tuvieron como esclavos en Egipto. Después tienen en un pequeño tazoncito el jaroset, que es una pasta dulce hecha con frutos secos, manzanas, canela y vino, o a veces usan dátiles y miel, que representa el barro que usaron para hacer los ladrillos en Egipto y cómo los oprimían. Después se tiene una salmuera que está hecha con ciertas hierbas amargas y obviamente sal, que representan las lágrimas derramadas por la pena que sintieron los judíos cuando eran esclavos. Y también se pone un huevo cocido y a veces que está quemado, que simboliza el duelo por la destrucción del primer y del segundo templo.
Y adicionalmente, se tiene un hueso asado de cordero, o a veces de pollo, o incluso si no tienes le pones el cuello del pollo, que representa el sacrificio de la Pascua. Ninguno de estos elementos se come, solo son símbolos que se encuentran en un plato. Todos de una u otra forma están mostrando lo que sufrieron. Y no se enfocan en la liberación, en el Salvador, en la provisión de un sustituto. Se están mirando a ellos y no están mirando al libertador. Entonces, cuando Santiago está escribiendo esta carta, entiende ese pensamiento, entiende el manejo de las emociones. Por eso les está diciendo: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y creo que como seres humanos siempre tendemos a enfocarnos en la prueba, siempre tendemos a enfocarnos en la aflicción, en el sufrimiento, en el dolor, en nosotros. Algo que me impresiona es cómo la generación de mis abuelos y de mis papás se quejaban por la falta de dinero. Siempre escuchaba eso, que no tenían plata. Aunque yo podía ver que tal vez no era tan complicado como lo decían. Porque cuando alguien hablaba de dinero, siempre había que quejarse. Tal vez, no sé, porque si decías que estabas bien, las personas se iban a aprovechar de vos. O tal vez no te iban a ayudar. También veo que cuando estamos en situaciones difíciles de aflicción, casi siempre la prueba que estamos pasando va a ser peor, va a ser más grande que cualquier otra prueba de cualquier otra persona que esté pasando. Ah, no, si vos estás mal, no, yo estoy peor. Lo que a vos te está pasando no es nada. Nuestra tendencia, hermanos, es siempre a vernos como víctimas de la situación. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo a nosotros mismos. Tenemos esa tendencia de ponernos como el centro de la necesidad. Pero Santiago dice: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y el punto en todo esto es que Dios tiene un propósito con las pruebas, con esas situaciones difíciles en nuestra vida. Y la obra que el Señor quiere realizar en nuestras vidas, y escuchen bien, la obra que el Señor quiere realizar en nuestras vidas es lo que nos debe llenar de gozo. Debemos estar gozosos pese a lo que está sucediendo, porque sabemos que el Señor tiene un plan perfecto para nosotros. Tenemos que mirar a Dios y no mirarnos a nosotros. Ahora, ¿cómo es que estas pruebas llegan a nuestra vida? Cuando Santiago dice os halléis, o en otra versión se encuentren, o en otra tengan que enfrentarse, la idea denota un acontecimiento improvisto. Es algo con lo que te chocas de repente, algo con lo que tropiezas, algo que te llega, algo que no puedes evitar. Y volviendo a Israel, es como el pueblo de Israel
que tenía a un lado el Mar Rojo y al otro lado el ejército egipcio. ¿Se lo habían buscado? No. Estaban en esa situación porque el Señor los había puesto ahí. Las pruebas de las que Santiago está hablando tienen que ver con esas situaciones que nos causan dolor, nos causan preocupación, nos causan aflicción, que no estamos buscando. Esas situaciones que llegan y ya. Ahora, ¿por qué quiero ser claro en esto? Porque muchas veces, nosotros nos encontramos en situaciones muy complicadas porque nosotros nos hemos metido en esas situaciones. Porque nosotros hemos cedido a la tentación. Nosotros nos metemos en esas situaciones sabiendo que vamos a caer. Como cuando David pecó con Betsabé. Pero después pensamos que estamos sufriendo como Job. En algunos casos, y digo en algunos casos, posiblemente la tentación va a llegar sin que la estemos buscando. No sé, nos ofrecen pagar una coima para adelantar un trámite y si no lo hacemos, nos tienen 3 años con nuestros documentos retenidos. Perdón. Ahora, ahí la tentación no es el pecado. Pero muchas veces nosotros buscamos la tentación. Nos exponemos, cedemos a ella. No sé, viendo pornografía, coqueteando con alguien. Entonces, pecamos y obviamente que caemos en aflicción. El Señor quiere obrar en nosotros. Entonces permite que nos encontremos en diversas pruebas. Y saben, el Señor incluso puede usar esa situación en la que hemos caído por nuestro propio pecado. Pero el Señor no ha provocado eso. Nosotros lo hemos provocado. Pero incluso el Señor puede usar eso. Pero lo que el Señor quiere hacer realmente cuando se presentan estas situaciones, no sé, se nos enferma nuestro esposo, nos roban el auto, perdemos el trabajo, cualquier otra cosa. El Señor quiere obrar en nosotros porque quiere producir algo en nosotros. ¿Qué es lo que quiere producir? El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. En este versículo tenemos nuevamente una palabra que es prueba. En el versículo 2 dice que las pruebas llegan. En el versículo 2 dice que el Señor quiere poner a prueba nuestra fe para producir algo. Y esta prueba en el griego es diferente del versículo 2. La palabra en el griego tiene que ver con una acción de probar autenticidad, no de aflicción, ¿sí? Para probar si algo es genuino. La prueba de la fe tiene una finalidad, y esa finalidad es que el Señor, que ha comenzado su obra en nosotros al justificarnos, quiere completarla santificándonos. Quiere que nosotros veamos que nuestra fe es genuina. Él sabe si es genuina o no es genuina, pero quiere que nosotros veamos que nuestra fe realmente es genuina. Entonces, ¿cómo podemos ver esa fe genuina de los verdaderos hijos de Dios? Primero, es teniendo una actitud correcta frente a las pruebas. No viéndonos como víctimas,
sufrientes, no viéndonos como las personas que no tienen salida, sino viendo a Dios, nuestro Padre Celestial, que está permitiendo que pasemos dificultad y que sienten gozo en lo que el Señor está haciendo para transformarnos. El gozo está en que el Señor nos está transformando. Y justo ese es el segundo punto. ¿Cómo podemos ver esa fe genuina de los verdaderos hijos de Dios? Siendo transformados por el Señor a través de esas pruebas. ¿Cómo obra el Señor en nosotros? Permitiendo las pruebas, las aflicciones en nuestra vida y usándolas para transformarnos, para purificarnos. Él quiere encaminar el manejo adecuado de nuestras emociones para que cumplamos su voluntad. El Señor tiene una finalidad al probar nuestra fe a través de las aflicciones. Quiere concluir la obra que ya ha comenzado. Hermanos, Él un día nos ha justificado. A través de Jesús comenzó su obra en nosotros. Nos declaró no culpables. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestra culpa y recibió el castigo que nosotros debíamos recibir. Pagó por nuestros pecados con su vida muriendo en la cruz. Pero también a través de Jesús continúa haciendo su obra. ¿Cómo? Santificándonos. Y el pasaje dice que la prueba de su fe produce paciencia. Una fe probada, es decir, una fe que es puesta en la mesa de pruebas para verificar si es genuina y sale con aprobación, es la fe que produce paciencia. Tal vez se puede entender mejor como traduce la Nueva Versión Internacional el versículo 3. Y dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Es decir, el producto de una fe probada, de esa fe genuina, es la constancia, la perseverancia, la persistencia. Hermanos, si queremos ver que nuestra fe es genuina, en la prueba tendríamos que perseverar. ¿Perseverar en qué? Perseverar en el Señor, mirar al Señor, confiar en el Señor, saber que pese al dolor, el Señor está en control de las cosas. Me gustó mucho hace 2 semanas la prédica de Salmo 125 de Rafita, cuando nos hablaba de la protección de Dios a su pueblo, de la seguridad que tenemos cuando estamos en las manos del Señor. Nos hablaba de los que verdaderamente confiaban en el Señor, que estaban firmes en Él, eran como el monte Sión, ese monte en el que estaba el santuario. Y me encantaba también ver cómo el Señor estaba alrededor de ellos, como los montes que están alrededor de Jerusalén. Y cómo el Señor nos tiene en sus brazos, protegiéndonos pese a estar en dificultad. Hermanos, una fe que tiene, una persona que tiene fe genuina en Dios, verdaderamente va a confiar en Él. Puede enfrentar los problemas porque sabe quién está con Él. O podríamos decir, sabe en quién está puesta su esperanza. De esa forma puede perseverar, puede continuar, porque está en manos de un Dios fiel. Puede encaminar sus emociones en confianza al Señor.
Siento dolor, me duele el corazón, pero yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Entonces el resultado de esa fe que está siendo probada es la perseverancia, es la paciencia, es la persistencia. Si el Señor está obrando en nosotros, nos mantendremos firmes. Esperaremos pacientemente porque sabemos en quién estamos confiando. Y esa seguridad, esa confianza, ¿qué trae a nosotros? Gozo. Gozo a nuestro corazón. Porque podemos ver lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Pese a que las cosas se ven oscuras, pese a que estamos pasando pruebas. Ahora, en contraste con todo esto, Santiago, a través de toda la carta, va a poner en evidencia esa fe que podemos estar profesando, esa fe que tal vez profesaban muchos de dientes para afuera, que muchas veces simplemente llega a ser un legalismo que solo sale de nuestra boca, pero que al final no se manifiesta en nuestra vida. Ese legalismo en el que podemos tal vez citar versículos diciendo la palabra dice, pero ¿saben qué? Es solo teoría, algo que tal vez está aquí en nuestra mente, pero que no ha bajado a nuestro corazón y menos se pone en práctica. O tal vez solo se pone en práctica sin una verdadera convicción. Y justo es lo que pasaba con los judíos. Podían decir que Jehová era su Dios. Tal vez podían recitar toda la Torá, los 5 libros de Moisés. Podían ofrecer sacrificios en un altar. Pero cuando se encontraban en problemas, eran capaces de reclamar, de renegar de Dios, y al final se apartaban de Él para adorar a otros dioses. Sus emociones los llevaban una y otra vez a mirarse a ellos mismos y a entrar por la puerta del pecado. Y saben, creo que en ocasiones podemos actuar de la misma manera, porque cuando llegan las dificultades comenzamos a renegar y comenzamos a reclamarle a Dios. Le cuestionamos porque nosotros hacemos mucho por Él. Y es que, Señor, yo leo mi Biblia, yo oro, yo doy mi diezmo, doy ofrenda, ayudo a los necesitados. Y tú permites que me sucedan cosas desagradables. Incluso llegamos a reclamarle promesas que Él ha dado en su palabra. Y saben, tal vez en nuestra ofuscación pensamos en volver atrás cuando las cosas eran más fáciles. Tratamos de volver a nuestro Egipto, donde, bueno, éramos esclavos, pero las cosas creo que se veían mejor. Pero el Señor obrará en nosotros, y como dice el versículo 4, la prueba de nuestra fe produce perseverancia, y que esa perseverancia, esa constancia, esa persistencia va a tener su obra completa, es decir, su perfecto resultado, para que seamos completos y cabales, para que seamos perfectos e íntegros, sin que nos falte nada. El Señor está santificándonos y va a completar su obra. La promesa es que el Señor nos va a hacer personas completas, perfectas, cabales, íntegras. El Señor obra para que nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas.
agarrados del Señor, confiando en Él, perseveramos pese a las circunstancias. El Señor va a pulirnos y llegará el momento que cuando estemos delante de Él no nos va a faltar nada. Vamos a estar completitos, glorificados. Él habrá terminado sobre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace que nos consideremos dichosos, que tengamos gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas? El gozo no es por la prueba, sino por el resultado que el Señor va a producir en nosotros, a través del ejercicio de esa fe que trae paciencia, que trae perseverancia. Ese resultado es perfeccionarnos, es completarnos de manera que no nos falte nada. Es decir, a través de las aflicciones, a través de las pruebas, el Señor está ejercitando nuestra fe. El Señor está puliendo nuestra fe. El Señor nos está mostrando a nosotros si nuestra fe es genuina. El Señor permite que nosotros vayamos madurando. El Señor permite que vayamos creciendo. Y entonces cuando vemos que estamos creciendo, cuando vemos que estamos madurando, hay gozo en nuestra vida. El gozo es porque pese a la aflicción, pese al dolor, el Señor obra en nosotros. El Señor nos está transformando. Hermanos, es lógico que no vamos a estar alegres por la prueba o por la aflicción. Seguro que esas situaciones nos van a llevar a llorar, nos van a llevar a estar tristes. Y sufrimos, nos entristecemos porque duele. Y está bien. Pero si la fe que tenemos en el Señor es genuina, tenemos por seguro que el Señor va a obrar su voluntad perfecta en nosotros. Y entonces vamos a permanecer firmes y el resultado va a ser que lleguemos a ser maduros en Él. Ahora, el versículo 5 de Santiago dice: pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Es decir, si aún vemos que no tenemos la sabiduría suficiente para poder afrontar las aflicciones que ponen a prueba nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Pídasela a Dios. Ahora, de eso nos va a estar hablando nuestro hermanito Pablo Sanginés el próximo domingo. Así que si estamos viendo que nos falta sabiduría, no se pierdan la próxima semana. ¿Qué es lo que podemos sacar como aplicación de este pasaje? Creo que lo primero es que podemos estar viviendo con un problema de perspectiva. Nuestra perspectiva versus la perspectiva de Dios. Desde nuestra perspectiva, las pruebas lo único que producen es dolor. Cuando llegan las pruebas, la aflicción, cuando comenzamos a sufrir, lo primero que pensamos es ¿por qué? Y luego comenzamos a ver cómo salir de la aflicción. Lo más lógico es abandonar lo que nos hace sufrir. Estamos mirando la situación desde nuestra perspectiva y eso nos puede llevar a más dolor y a más desesperación. La respuesta a esas nuestras emociones nos pueden llevar a pecar. Pero desde la perspectiva de Dios, esas aflicciones, esas situaciones difíciles prueban nuestra fe.
Entramos en esas situaciones porque el Señor quiere obrar en nosotros, quiere que estemos seguros de Él, quiere que estemos aferrados de Él, quiere trabajar en nuestra confianza, en nuestra fe, quiere que pongamos en Él esa confianza y no en nosotros o en otras personas. Quiere que miremos a Cristo, quiere obrar en nosotros para perfeccionarnos y hacernos madurar. Desde nuestra perspectiva, estamos viendo alternativas, estamos buscando soluciones. ¿Por qué? Porque estamos centrados en la prueba y en la aflicción. Y luego, tal vez de mucho buscar, nos resignamos. Y entonces vamos a la última alternativa. Y nos ponemos a orar. Y entonces pensamos, bueno, Señor, ya que yo he tratado todo, si vos no lo haces, sé que nadie más lo va a hacer. Bueno, al final llegamos a lo mismo, ¿no? O en algún caso tal vez decidimos renegar de Dios y apartarnos de Dios. Desde la perspectiva de Dios, el Señor nos está purificando nuestra fe. Permite que esas pruebas sean para que aprendamos a perseverar, a mantenernos firmes, sabiendo quién es el que nos sustenta. Nuestra confianza en Él va creciendo más y más, y el Señor nos hará cada vez más completos en Él. Entonces, ¿cómo podemos ver esa fe genuina de los hijos de Dios? ¿Cómo podemos ver si nuestra fe es genuina, hermanos? ¿Saben? Cuando tenemos una actitud correcta frente a la prueba. Y tenemos que preguntarnos, ¿es correcta nuestra actitud frente a las pruebas? ¿Con qué perspectiva la estamos afrontando? ¿Con nuestra perspectiva o con una perspectiva de Dios? Y la segunda cosa, ¿cómo vemos que nuestra fe es genuina? Cuando vemos que estamos siendo transformados por el Señor a través de esas pruebas. ¿Realmente estamos viendo que el Señor está obrando en nuestras vidas? ¿Estamos creciendo cada vez más en Él? Hermanos, que realmente el Señor ponga gozo en nuestro corazón. Ese gozo que viene de saber que Él está obrando en nosotros. Y lo va a hacer hasta que no nos falte absolutamente nada. Y eso va a ser cuando estemos delante de Él. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos exhortas de una forma tan hermosa a poder ver realmente si nuestra fe es genuina. Padre amado, te damos gracias porque tú puedes producir gozo en nuestro corazón, incluso en las dificultades, sabiendo que tú estás trabajando en nosotros, Señor, y sabemos que tú estás consciente del dolor que nosotros estamos pasando en momentos de aflicción, pero sabemos que tú también estás consolando nuestros corazones. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder buscar, a poder ver, a poder poner a prueba, Señor, nuestra fe, a poder ver si realmente la fe que tenemos es genuina, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tenemos la certeza de que si tú has comenzado tu obra, tú la vas a terminar en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.